Bueno, para esta práctica lo que se quiere hacer es evaluar la eficacia del algoritmo FXLMS en un contexto de reducción de ruido de automóvil. Para esto se utilizan cuatro distintas señales, dos de las cuales corresponden a la señal ruidosa del automóvil grabadas en dos distintas posiciones y dos señales una de referencia y una primaria que corresponden a ruidos aleatorios grabados tanto en la posición de el altavoz como en la posición del micrófono de error. El primer punto lo que hacemos es considerar distintos valores de órdenes de filtro y un valor específico de coeficiente de convergencia. Con esto evaluamos la convergencia de la señal de error, que a partir de la cual obtendremos la configuración óptima de pesos y para los subsecuentes pasos. El resultado es el siguiente. Como se puede ver, para un filtro de orden 12 la convergencia es casi nula, no hay ningún cambio, pero conforme se aumenta el número de pesos a evaluar en cada filtro se ve claramente que la señal converge a valores aproximadamente ceros, debido a que desde un filtro de 32 hasta un filtro de 250 el comportamiento es bastante similar. Para obtener los pesos de la función de transferencia del camino secundario acústico se utilizará un orden de 32 con un coeficiente de convergencia de 0.02. Bueno, posterior a esto, la idea es evaluar el algoritmo ya con las señales grabadas del ruido del automóvil. Para esto, primero, como se había dicho antes, definimos los pesos que se van a utilizar como filtro o función de transferencia del camino secundario acústico dentro del algoritmo FXLMS. Aquí ya hacemos eso. Posterior a eso, evaluamos en distintas configuraciones de orden de filtro y coeficientes de convergencia al algoritmo FXLMS. Previo a continuar, vamos eh, a visualizar el algoritmo implementado en MATLAB de FXLMS. Lo tenemos aquí. Cogemos de entrada una señal de primaria, la señal de referencia, el filtro inicializado, el coeficiente de convergencia con el cual vamos a trabajar y los pesos que corresponden o representan la función de transferencia del camino acústico secundario. E instanciamos por aquí la señal de control, la señal residual, y procedemos a definir los índices para que la convolución se haga en términos de la señal actual del filtro con las señales retardadas de la señal de referencia. Dentro del bucle vemos cómo se extrae una sección de la señal de referencia para obtener una señal de control. Esta señal la que ahora, a diferencia del algoritmo LMS, se filtra con la señal la función de transferencia del camino acústico secundario, y te tiene una señal de control más exacta, podría decirse. Esta señal de control va a ser la que se va a preguntar si es lo suficientemente similar a la señal de primaria para generar un valor de error. Conforme con el fin de poco a poco ir disminuyendo dicho valor y que los valores de peso converjan. Valga notar que para determinar los nuevos pesos también se filtra la señal de referencia con la función de transferencia del camino secundario acústico. Y de esta manera se van aproximando los pesos iterativamente hasta que se termina la longitud de la señal de referencia. Volvemos a la práctica y hemos puesto a prueba un valor de 64 y 128 como órdenes de filtro
y el resultado es el siguiente. Bueno, aquí lo que graficamos es la señal original y aquí lo que tenemos es los resultados de la señal residual en cada configuración, con un filtro de 64 y una convergencia de 0.001. Tenemos esto, que es bastante similar a la misma coeficiente de convergencia con un filtro de 128. Sin embargo, vemos que cuando disminuimos considerablemente el coeficiente de convergencia, la señal de residual ya no converge de manera tan adecuada como en los casos anteriores. Esto es porque al algoritmo le toma mucho tiempo dicha convergencia en comparación a la longitud disponible de la señal de referencia. Por lo tanto, podemos concluir que a lo menos en esta prueba, en este examen breve, esta configuración de parámetros es la más óptima. Además de eso, hicimos como que un examen del mismo algoritmo en una señal de mayor longitud. Lo que se puede observar acá es que si hacemos, duplicamos la señal actual 5 veces, obtenemos una señal de 10 segundos. Como es posible ver, conforme el algoritmo tiene más tiempo de actuar, logra una cada vez mayor atenuación. Y auditivamente también es claro el efecto, y eso con respecto a esta sección. En esta sección lo que se hace es evaluar el algoritmo en términos en el espectro de frecuencia, y lo que se quiere ver es la máxima atenuación y en qué frecuencia se da dicha máxima atenuación, la atenuación promedio en un rango de 0 a 500 Hz, y además el comportamiento del filtro a lo largo de todo el espectro completo, es decir, hasta 20 kHz. Para esto se utiliza la combinación de parámetros puesta a prueba anteriormente, y el resultado es el siguiente. Bueno, como podemos ver, en aquella configuración que antes hemos considerado la más óptima, es donde tenemos una atenuación máxima de 46,82, que es la máxima entre todos los máximos de cada configuración de parámetros. Vemos de todas maneras que el comportamiento es bastante similar, donde hay atenuación en bajas frecuencias y casi cero atenuación en altas frecuencias. Y bueno, además tenemos el resultado de la atenuación promedio en un rango de 0 a 500 Hz. De nuevo, el que más atenúa es la configuración de un filtro de 64 con un coeficiente de convergencia de 0,001. Eso sería todo, muchas gracias. Finalmente se examina cómo se comporta el algoritmo a lo largo del espectro completo, es decir, en un rango de 0 a 20 kHz. Si es el caso de que mantiene la misma atenuación a lo largo de todo el espectro, y cuál sería su frecuencia de control, perdón. Corremos la sección y lo obtenido es lo siguiente. Presentamos ahora la gráfica en un eje X logarítmico y vemos como en bajas frecuencias es ciertamente clara la atenuación obtenida, pero más allá, superior a los aproximadamente 800 Hz, el algoritmo deja de ser óptimo y no presenta atenuación alguna, por lo que podríamos decir que su frecuencia de control es aproximadamente 800 Hz.